La paz de Dios, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por otro domingo más que nos permite estar juntos en estos medios como lo es el Internet. Y agradecemos a toda la iglesia local, Renuevo de Dios, que nos ve por esta transmisión, y a todos los amigos que son partícipes de este culto, a los que han escuchado y han visto esta página, les agradecemos su visita. Y bueno, les mandamos un cordial saludo de parte de la hermana Consuelo de Reyes y su servidor, Hermes Gómez. Que Dios les bendiga mucho y que los sostenga en todo momento. Así que, mis hermanos, en este momento les voy a invitar a que todos juntos abramos la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a leer el capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Espero que ya lo tenga listo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice la bendita palabra de nuestro Dios así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El tema, mis hermanos, en esta mañana se titula La pureza de la verdad. Cuando nosotros hablamos de pureza de la verdad, hablamos de Dios mismo, hablamos de su doctrina, de su enseñanza, y esa enseñanza es la que perdón por la palabra, la que siempre debe procurar nuestra vida cristiana ejercer todos los días. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta, en la primera carta, capítulo 2, verso 15, le dijo a su discípulo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hace tiempo, un hermano compartía su fe con otros, y ahí, sin darse cuenta, se encontraba su esposa. Este hombre, al terminar de hablar, preguntaba a otros que qué opinaban de su predicación, a lo que su mujer interrumpió y le dijo: amado esposo, te voy a hacer 3 observaciones. La primera es que está muy bien que tú prediques. La segunda, me da mucho gusto que te oyen. Pero la tercera, en mi opinión, dijo la hermana, vive lo que predicas, pues tus hijos y yo sabemos cómo verdaderamente tú eres. Bajo esta perspectiva, mis hermanos, hoy el Señor nos manda a actuar con toda responsabilidad referente a nuestro cristianismo. No tenemos que ocultar nada, sino todo lo contrario. Debemos ser cartas abiertas ante las demás personas para que vean la verdad del Señor en nuestras vidas. No podemos ser luminares en el mundo y oscuridad en otros lugares. Por eso el Señor Jesucristo declaró
a los maestros de la ley y a los fariseos y les dijo a sus discípulos que ellos tienen la responsabilidad de interpretar la Biblia, y les aconsejó a sus discípulos diciéndoles que ciertamente deben obedecerlos y hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan, dijo el Señor Jesucristo, lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Mateo 23:1. El Señor Jesucristo fue muy directo. A los religiosos les dijo: ustedes, a la verdad, por fuera, dan impresiones de ser muy justos, pero por dentro están llenos de mentira, de hipocresía y de maldad. El mismo apóstol Pablo le dijo a Tito en su capítulo 1, verso 16, que hay personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Todas estas personas están reprobados en cuanto a toda buena obra. Si nosotros, mis hermanos, queremos ser cristianos genuinos, debemos tomar el consejo que la palabra de Dios nos manda, diciendo que debemos purificar nuestras almas en la obediencia y en la verdad por medio del Espíritu Santo, y concluyendo con un amor fraternal no fingido. Debemos amarnos profundamente con un corazón puro, como lo marca la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 22. La palabra de Dios en esta mañana quiere que nosotros tengamos motivación por lo que hacemos para Dios. Y es que, mi hermano, si hay algo que el enemigo teme, es a un obrero aprobado por Dios. Es por eso que el enemigo busca a toda costa que se propague toda la apatía en medio de nosotros, que muchas veces nosotros prestemos atención a esas falsas enseñanzas sobre Dios, sobre Cristo y sobre la palabra de Dios. Y es que el sello que nos distingue como lo que somos como hijos de Dios es la motivación por lo que nosotros hacemos. Y uno de los propósitos, mis hermanos, que a través de la lectura de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, podemos ver que Pablo quería motivar y alentar a Timoteo a que se mantuviera firme en la verdad del Evangelio y así transmitirla a otros para que también hicieran lo mismo. Y esa misma motivación es la que hoy nos trae la palabra de Dios en este día. No debemos ser apáticos ni flojos, sino debemos prestar oídos al Espíritu Santo para seguir aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. La persistencia que quería Pablo de Timoteo, podemos verlo reflejado claramente en sus epístolas. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Timoteo, encarga a hombres fieles. Timoteo, considera lo que digo. Acuérdate de Jesucristo. Procura, evita. Timoteo, recuérdales esto. Todas estas exhortaciones, mis amados hermanos, nos lleva a meditar como oyentes y como cristianos que somos, que debemos tener mucho cuidado
en cuanto a nuestro aprovechamiento. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su discípulo que sea diligente en todos estos asuntos, que se entregue de lleno a ellos, de modo que muchos puedan ver su progreso en el cristianismo. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo le hace una gran recomendación a su discípulo, diciéndole que su conducta y su enseñanza deberían ser de mucho cuidado, que debería perseverar en todo ello, porque haciendo todo eso no solamente se salvará él, sino todos aquellos que lo escuchen a él. ¿Y quiénes son aquellas personas que escuchan? Las personas que escuchan, mis amados hermanos, son los que observan tu cristianismo y ven si va de acuerdo a tu conducta. Son aquellos que ven si tu conducta es conforme a los fundamentos de la palabra de Dios. Ese fundamento, mis hermanos, es la que nos lleva a echar raíces. Y como lo dijo el apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 3, verso 17, que debe estar arraigado y cimentado en amor. De ahí, mis hermanos, que nuestra regla de fe, y de conducta debe ser útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar nuestra vida en rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Segunda Timoteo 3, 17. ¿Usted da gracias a Dios por la palabra de Dios? Sí, amado hermano, dele gracias a Dios, porque gracias a esta palabra que Dios siempre tiene oportunamente, nosotros hemos podido cambiar a un nuevo estilo de vida. Dice el salmista en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Necesitamos, mis hermanos, en todo tiempo, la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, que este fundamento, que es la palabra de Dios, está firme, mi amado hermano, aun cuando toda élite, aun cuando un nuevo orden mundial nos quiera censurar y apartar de ella, jamás la podrá sacar de nuestro corazón. Dice el Salmo 119, en el versículo 11, que nosotros debemos guardar en nuestro corazón todos sus dichos para no pecar contra él. Así que, mis hermanos, aun cuando la nueva forma de vida quiera quitarnos la palabra de Dios en nuestro corazón, hemos de tener la seguridad de que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. ¿Debemos cimentar nuestra vida en Cristo? Claro que sí, porque Él es el fundamento principal. Dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra vida está cimentada en Cristo? Así que vengan problemas, tormentas,
y azoten en nuestra vida con gran ímpetu, no seremos movidos porque nuestra vida está cimentada en la roca perfecta que es Cristo Jesús. Dice Deuteronomio 32:4 que Cristo es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo, Él, mi amado hermano, Él es recto. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y está basada, mi hermano, totalmente en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la verdad. Él lo dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Eso es lo que es nuestro Señor. Cristo es la verdad. Por eso nosotros, mis hermanos, como iglesia del Dios viviente, debemos ser columna y baluarte de esa verdad, lo dice 1 Timoteo 3:15. ¿Quién podrá contra la verdad? Sabemos que dice la palabra de Dios que ni las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuché hace una semana al siervo de Dios hablando sobre grandes pérdidas en nuestra denominación. Perdieron hombres de Dios la vida, pero la ganaron para la eternidad. Y así muchas personas que a lo mejor no conocemos el nombre de la mayoría, que ya cumplieron el propósito en esta tierra, pero ahorita están en los preciosos brazos del Señor. Que Dios consuele a todas las familias y todas aquellas también que están pasando por un momento difícil. Sí, hermanos, aunque el panorama se vea cada vez más complicado, aunque la cruz que a lo mejor carga usted le esté causando mucho dolor, y encima, mi amado hermano, esté pasando por un valle de sombra y de muerte, dice la palabra de Dios que ustedes son parte de ese fundamento de Dios que está firme. Así que, mi amado hermano, en esta mañana, aliéntese su corazón y tome fuerzas en el Señor. ¿Cuál es el sello que distingue a ese fundamento? El principal sello que distingue ese fundamento es el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, aquellos que habiendo oído la palabra de verdad, aquellos que habiendo creído en el Evangelio de la salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello, mi amado hermano, es la que distingue a este fundamento de la verdad. Este sello tiene dos descripciones. La primera, conoce el Señor a los que son suyos. La palabra conocer significa ginosco en el griego, y esto podríamos decir que se conoce absolutamente, aprobado totalmente. Es la misma palabra que el Señor usó en San Juan 10:27 cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Conocer el Señor o conoce el Señor literalmente significa yo lo conozco y Él me conoce. San Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce al Señor? Gloria a Dios, porque yo sé que usted conoce al Señor y también Dios lo conoce a usted.
Sabemos que Dios conoce a todas las personas. Pero qué triste, mi hermano, es saber que no todas las personas lo conocen a Él. Esta diferencia es muy notoria cuando vemos a tantos alcohólicos, drogadictos, ladrones, cuando vemos tanta deslealtad en el matrimonio y miles de divorcios, hombres y mujeres llenos de arrogancia, de mentira, pensando que están bien sin Dios, cuando la realidad es otra. Aparentan estar bien y se muestran bien ante los demás, pero por dentro están muriendo porque se sienten solas, porque se sienten vacías. Personas orgullosas y calumniadoras, amadores de sí mismo más que de Dios, esclavos de Satanás, que adoran a la muerte y desprecian la vida. Y es que, hermano, amigo que me oyes, vivir en este mundo sin conocer a Dios es existir, pero no vivir. El verdadero propósito de la vida se llama Jesucristo. Jesucristo nuestro Salvador, a su nombre damos la gloria. Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos de nosotros somos plenos en Dios? Gloria a Dios, porque sabemos que a pesar de estas cosas que nos han sobrevenido, tenemos contentamiento en nuestro corazón. Aunque la lucha sea muy difícil, nosotros sabemos que Cristo siempre está para ayudarnos y sostenernos. La segunda descripción de este sello es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello de Dios sobre la iglesia es que usted y yo, mi amado hermano, busquemos siempre la santidad, que nos apartemos de lo malo. El verdadero servidor no debe tener tratos con la injusticia, pues este es el sello que verdaderamente le pertenece a Dios. Dice Dios en el Salmo 33, verso 5, dice la palabra de Dios que Dios ama la justicia, que Dios ama el juicio y que de su misericordia está llena toda la tierra. Y le voy a invitar a que lea usted un pasaje conmigo en el Salmo 18, y vamos a leer los versos 20 al 24. Salmo 18, versos 20 al 24. Dice la palabra de Dios así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y es que, mis hermanos, qué ingenuos son aquellos que se esconden para no ser vistos. Qué ingenuos son aquellos que usan la hipocresía como un principal disfraz. No quieren entender
que Dios conoce lo más íntimo de las personas y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 13, que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Hermanos, en esta recta final del cumplimiento de los tiempos, hemos nosotros de entregar totalmente nuestra vida a Dios. Nuestra iglesia, mi amado hermano, necesita colaboradores que amen a Dios más que a su éxito personal. Hermanos, que dejen de ser niños espiritualmente y que se atrevan a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Que siempre busquen el alimento nutritivo y sólido que esta palabra de Dios siempre nos va a enseñar. En esta recta final de estos últimos tiempos, necesitamos pastores que no menosprecien su ministerio, sea por dinero o sea por éxito. Pastores que conozcan en intimidad la voluntad de Dios por la oración y sean así verdaderamente ejemplos del rebaño. Hermanos, que siempre busquen la unidad de la iglesia y busquen siempre cooperar con la misma. Hombres y mujeres fieles, que siempre busquen ser quebrantados y no creyentes que anden buscando la popularidad. Cristianos, mis hermanos, que tengan el valor de decir no cuando las cosas no sean bien vistas. Hermanos, también que tengan el valor de decir sí cuando se hable de servir. Obreros que no tengan de qué avergonzarse, como dice la palabra de Dios, y que usen bien la palabra de verdad. Mis hermanos, cuando hablamos de la pureza de la verdad, hablamos que es el fundamento de Dios en nuestra vida. Hablamos que es el sello de Dios que nos distingue, que somos suyos. Cuando hablamos de la pureza de la verdad, es la decisión de dejar todo lo que ofende e invocar que solo hay un nombre en el cual nosotros podamos ser salvados, y ese nombre es el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué triste es decirlo, pero no todos invocan ese nombre, porque pertenecer a Cristo conlleva un gran peso de compromiso y responsabilidad. Muchos libertinos odian ese nombre, pero algún día en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria de nuestro Dios. Porque escrito está: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. En esta mañana, usted tiene esa libertad para llamarse hijo de Dios. Simplemente usted acepte al Señor Jesucristo en su corazón
pero sobre todo entregue su vida a Dios para que pueda transformarlo en una nueva persona. La salvación es un regalo de Dios a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Hoy usted le puede aceptar. Hoy usted le puede decir: Señor, perdóname. He dañado a mi familia, he dañado a mis hijos, he maltratado a mi esposa. Hay muchas cosas que nosotros debemos arrepentirnos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón, porque este es el mensaje de fe que nosotros predicamos, que si tú reconoces a Jesucristo como Señor en tu corazón y crees que Él resucitó, entonces alcanzarás salvación. Porque con el corazón se cree, mi amado hermano, y con la boca se reconoce que Jesucristo es el único que puede darte salvación. Ven al Señor en esta mañana y verás que es la meta más noble que tú puedas entender, y que amarle será el más digno de todos tus afectos, y servirle será el honroso y delicioso propósito al cual tú podrás dedicar todos tus talentos. Vivir para Dios es lo más hermoso que vas a encontrarte en esta vida. Ya no vivas para tu pecado, ya no vivas para tus mentiras, ya no vivas para aquello que tanto daño te hace. No seas esclavo de lo malo, sino con el bien vence el mal. Por eso el Señor en esta mañana te manda a que te vuelvas a Él con todo tu corazón. El tiempo se termina. Dios nos ha dado muchas oportunidades. Tal vez hoy tú estás vivo por la gracia de Dios, pero no sabes el mañana qué puede pasar. Por eso, en este momento, yo te invito a que tomes las cosas con seriedad, porque el sacrificio del Señor no es en vano. Hay muchas personas que buscan esta oportunidad de arrepentimiento. Hoy permite que el Señor te conceda ese arrepentimiento. Ven a Jesús. Ven a Él. Si estás agobiado, si tienes graves problemas, y la carga que tienes es muy difícil, hoy el Señor te hará descansar, porque Él así lo ha prometido. Y todo lo que Él promete, Él lo cumplirá. Ven al Señor. Si estás dispuesto a dejar tu antigua vida y aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración. En esta mañana, Señor, pongo en tus manos mi vida. He pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado ni siquiera tu hijo. Pero tú, que eres un Dios bueno y misericordioso, y que perdonas nuestras maldades y nos limpias de todo pecado, venimos ante ti buscando este oportuno socorro de salvación y vida eterna. Que seas tú, Señor, obrando en nuestro corazón,
dándonos un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida, para alcanzar esa salvación tan grande que has predicado a lo largo de los tiempos. Hoy, Señor, en este momento, te pedimos perdón por todas las cosas que te han ofendido, por nuestra falta de fe, por nuestra apatía. Ayúdanos, Señor, a volvernos verdaderamente hacia ti, poniendo nuestros ojos solamente en ti, y así alcanzar la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Inscribe los nombres de aquellos que se salvarán en el libro de la vida, Señor. Que hoy los que hayan escuchado este mensaje se vuelvan a ti, Señor, con todo su corazón. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.